De lo que uno se entera, amigos, bienvenidos. Yo soy el Chicken y estoy contento, emocionado y feliz de tener esta tarde a una invitadaza de lujo. Aquí está, y apláudanle por favor que se escuche, la gran Mónica Garza. ¡Bravo! Gracias, Chicken. ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo. Es la primera vez que me invitan a mí a este podcast. Fíjate, con tantos años trabajando aquí. Sí. Yo nunca había estado, pero qué maravilla que siempre haya esta primera vez. Es que pensamos, es una mujer muy ocupada, siempre está haciendo cosas, entonces bueno, también que nos visites es un honor. Un día después del puente, que es una cosa que para mí es algo que pasa en Europa, ¿no? Sí, O sea, puentes México, no existen. La gente se va de puente y para mí siempre ha sido algo rarísimo. Pero aquí estamos. Y es que ha sido rarísimo porque además siempre ha sido una mujer muy comprometida con la chamba y además una de las cosas que más me gustan de tu trabajo es esta versatilidad, porque te hemos visto en espectáculos, pero en noticias, pero en entrevista, pero en las calles, haciendo también reportajes. Es decir, podcast. Estás haciendo y has hecho de todo. No cualquiera puede decir eso. Pues bueno, pues yo creo que hay que hacer un poco de todo para aprender. El periodismo, yo siempre he dicho que no nada más está en el escritorio, está en la calle, sobre todo en la calle. Claro. Está en la isla de edición, está en la computadora cuando te sientas a escribir tus guiones. Cuando yo platico con chavos estudiantes de comunicación, siempre les pregunto qué es lo que quieren ser en el mundo de la comunicación. Si quieren ser famosos o si quieren prestigio. Porque el prestigio se gana reporteando, trabajando en la calle y probando cada una de las formas de comunicar. No nada más saliendo en la tele leyendo un prompter y volviéndote bien famoso. Pues si Niurka también es bien famosa y Sí, a poco esa es de la fama que quieres, ¿no? ¿Verdad? No, o sea, los influencers o los TikTokers que muchas veces están hoy y que exacto, es efímero. Y que tampoco está mal. O sea, nos tenemos que acostumbrar a esa nueva manera de comunicar y a esa inmediatez en la que nos metieron las redes sociales. Sí. Yo abrí mi Twitter en el 2009, imagínate, y ya iba tarde. O sea, el 2009, el Twitter creo que empezó en el 2007, ¿no? Por ahí. Y la verdad es que te mete en un terreno, bueno, para mí en aquel momento un terreno súper desconocido con el que caminas ahora sí que como pollo espinado, sí, ¿verdad? Sí, claro. Y de pronto pues te tienes que hacer a esa forma también de trabajar. Yo siento que las redes sociales nos han hecho mucho bien en algunas cosas, pero es más el daño que nos han hecho. En este intento por comunicar y comunicarnos, nos hemos desconectado de nosotros mismos. Por supuesto. O sea, nos conectamos con el mundo de otras formas, pero nos desconectamos con nosotros y eso sí es la muerte para un comunicador. Por eso es que es tan valioso el trabajo que tú haces y en el aspecto de la intimidad. ¿A qué hablo? Creo que de pronto estas entrevistas, desde las historias engarzadas y ahora lo que estás haciendo, nos han llevado a conocer a todas estas personas que a lo mejor vemos en una superficialidad de redes sociales de una manera íntima, cercana. ¿Cómo hacer para llegar a estas entrañas? ¿Cómo hacer para que una persona que a lo mejor trae un caparazón, quitárselo? ¿Cómo hacer para cortar todas las carcasas que de pronto están cuando saben que vas a llegar? Claro. Lo primero que yo siento que tienes que dejar de hacer o no hacer, y lo digo particularmente por el tipo de comunicadores que hoy vemos tanto en el radio, en la tele, es no posar, no poses, no estás posando, estás trabajando. Entonces, para quitarle el caparazón al que está enfrente de ti, tienes que empezar por ti. Claro. Tienes que empezar por quitarte tú ese caparazón, o más bien no permitir que suceda ese caparazón en tu forma de ser un profesional de la comunicación. El reto en esta ocasión para mí es mucho mayor, porque es muy fácil agarrar a una persona muy famosa o muy poderosa en el ámbito político, muy visible, que todo mundo, o sea, que es la nota. Es lo más fácil. Lo más difícil es captar la atención de un público en una persona que a lo mejor no es tan famosa o que se volvió mediática por un tema que no es tan sexy o que no es tan cómodo hablar de él. ¿Por qué? Porque esa persona, igual que tú y yo, somos igualmente vulnerables. A todos nos puede pasar. Yo comencé charlas con Mónica Garza, el año pasado, y voy a volver a retomar este capítulo de las mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado interno, donde hablamos de este fenómeno que nos ataca
en México, que es la violencia contra los periodistas y lo difícil que es hoy ejercer el periodismo. México, el segundo país más peligroso para ser periodista en el mundo, y eso que se supone que aquí exacto, no hay guerra. ¿No? Y bueno, tenemos esta situación. Pero en las charlas que presentamos al respecto de periodistas en situación de desplazamiento forzado interno, también tuve la oportunidad de tocar un personaje que para muchos es prácticamente desconocido. Para otros, los comunicadores como más centrados en el tema, sí fue muy sonado su tema. Esta comunicadora indígena que es Marcela de la Cruz Natalia. Ella, una comunicadora ñondá, que en su lengua originaria daba las noticias de su comunidad en una radio comunitaria, y por hacer denuncia de lo que sucedía en Guerrero, pues es saliendo del radio, la atacan a balazos, le dan 5 balazos, 2 de ellos en la cara, logra sobrevivir y termina desplazada, teniendo que irse, dejar toda su vida, su familia, sus amigos, su trabajo, todo, para poder salvar la vida. Y entonces ahí tocamos el fenómeno. Para Marcela, pues a lo mejor no era tan conocida, para unos ya lo será a través de charlas con Mónica Garza, porque ella nos describe un fenómeno del que no nos gusta hablar, y es cómo somos discriminadores los mexicanos de nuestras propias comunidades indígenas. Totalmente. Tanto que ni siquiera las volteamos a ver. Tanto que ni siquiera las volteamos a ver cuando estamos viendo que los agreden, no solo con discriminación, a balazos. Decían, fíjate, es bien interesante lo que dices. Contaban que en Holanda, cuando estaba la época de la Segunda Guerra Mundial, tienen ellos un término incluso que es de yo me volteo. ¿Por qué? Porque no querían ver lo que estaba pasando. Claro. Porque a ellos les pasó ahí un poquito de ladito, ¿no? Y entonces ellos tienen incluso un término de me hago menso, me volteo. Fíjate, y pues no pasa nada. Tocas un tema medular, porque México en este momento, por el momento político, social, económico por el que estamos pasando, ya no nos podemos dar permiso de voltear hacia otro lado y decir, no quiero ver porque me duele, no quiero ver porque no sé qué hacer con eso. Fíjate, yo produje hace unos años una obra de teatro, también fui productora. Además, produje una obra de teatro sobre el fenómeno del suicidio infantil y adolescente. Y me acuerdo que platiqué en aquella época con muchos gobernadores, porque nadie tenía un solo programa para prevenir el suicidio infantil, cuando en México tenemos cifras que han ido creciendo desde el año 2000 a la fecha sustancialmente. Claro. ¿Y por qué no tienen un programa? Porque no quieren hablar de eso. Sí, porque no existe, ¿no? O sea, para ellos no existe. ¿Quién va a querer hablar de que un niño se quiere matar? Claro. O peor aún, de que un niño se mató. Yo comencé a estudiar el fenómeno del suicidio infantil a partir de un estudio que hicieron unos sociólogos en la UNAM con 200 y pico de cartas del CEMEFO, y descubrí que muchas de estas eran de niños. Y entonces me acuerdo que el primer artículo que escribí, porque escribo en el diario La Razón cada semana. Y vamos a ir sumándole cosas, amigos, y eso que ni a la academia he llegado, pero vamos a irle sumando cosas, ¿no? El primer artículo que escribí fue justamente haciendo referencia a la carta de una niña de 8 años que dejó en el baño de sus papás, donde se quitó la vida. 8 años. Es que es impensable. Entonces, ese es otro de los temas que preferimos voltearnos y no ver. Al menos eso es lo que a mí me demostraron en el 2015 o 2016, que fue cuando produje esta obra de teatro, pues muchos gobiernos, ¿no? De hecho, creo que la Ciudad de México era el único que sí tenía el único programa que existía de prevención de suicidio para jóvenes, pero y ya. Y como podemos ir sumando temas de los que no queremos hablar. Eso es lo que quiere tocar Charlas con Mónica. A ver, ¿y cómo hacerle? Porque al final de cuentas eres un ser humano, eres una persona que vibra y que siente. ¿Cómo hacerle para no sentir miedo, para no sentir temor, para tener un micrófono y decir, yo le voy a dar voz a estas personas que no tienen, y entonces llevar esa responsabilidad que puede también convertirte a ti en un foco? El miedo es inevitable. Lo que no puedes permitir es que el miedo te paralice. Cuando la vida ya te puso en un camino de comunicador
y cuando te puso a comunicar este tipo de temas o porque así lo elegiste, yo así lo elegí. Claro. Muchas veces muchos colegas me han dicho, oye, pero ¿cómo? ¿Y por qué no? Pero a lo mejor tendrías que tener un poco más de cuidado, no andar sola, qué sé yo. Yo no permito que el miedo me capture porque entonces no hago nada. Claro. Y eso es lo que a mí me apasiona hacer. Sí te puedo decir que he abordado en 2 o 3 ocasiones temas en particular, involucrando personajes de la política en particular, con los que sí me he sentido amenazada. Sí ha habido momentos en los que me voy caminando y de pronto siento que volteo a ver para atrás, ¿sabes? Porque sabes que traes una papa caliente en la mano y bueno, en lo personal creo que en mi caso, no es el caso de otros compañeros a los que sí han agredido, a los que sí han matado y con los que sus casos siguen en la impunidad. 95% de los ataques contra periodistas en México están en la impunidad. Claro. En mi caso, a lo mejor puede ser que te blinde un poco el hecho de que estás hiperexpuesto. Sí. Y a lo mejor, pero eso no significa que yo voy a decir, pues mejor no hablo de eso. No, de eso es de lo que quiero hablar, justamente. De eso es de lo que quiero hablar. Pero hay que tener un valor y hay que tener, pues también la piel muy dura para aguantar y para decir. La piel muy gruesa yo la tengo. Imagínate, si no tuviera la piel yo gruesa, ¿sabes lo que sería aguantar mi cuenta de Twitter? Yo te invito a que seas Mónica, @MónicaGarzaG, 10 minutos en Twitter todos los días. Pero esa piel fue gruesa siempre o se tuvo que ir engrosando en el camino. No, bueno, todas las pieles que son gruesas se van engrosando en el camino. No nada más por el oficio que tienes, sino porque la vida te la engrosa chingadazos. Digo, ¿sí? Perdón. No, pero es como es. No, entonces, sí, se ha ido engrosando. Y fíjate, Twitter me engrosó mucho la piel porque fui muy atacada desde el principio. Ya sabes que es la Santa Inquisición, Twitter, totalmente. Yo por eso de repente ya cuando me meto en algún tema que tanto les... pues que a muchos les incomoda o con los que ya me agarra la yihad, como yo digo, puedo decir sí, todo. Bueno, lo que quieras. Como claro. De repente, una época, yo decía, me agarró la yihad pejista. Y entonces me dejaba. Con todo. Entonces decía, bueno, ya me voy a Instagram, donde ahí todos son guapos, ricos, bonitos. Amor y paz. Enamorados, tienen la familia perfecta, ahí no pasa nada. Entonces me voy a Instagram un rato a espiritualizar un poco mi ser de redes sociales, porque Instagram te deja en la lona, ¿no? Sí. Si te dejas. Eso es lo importante, porque además es como una polarización, como dices, Instagram no somos tan bonitos como nos pinta, pero Twitter tampoco creo que seamos tan horribles. El 11º mandamiento de las redes sociales para mí es no te engancharás. Sí. No te enganches con cualquier güey que tiene 3 seguidores. Sí. No, ni 10,000 ni 20,000. O sea, no te enganches con lo que realmente no merece la pena. Muchas veces yo me he enganchado con colegas o con otros compañeros o con personajes de la política cuando merece el debate. Y que es un debate que está expuesto. Y que es un debate que está argumentado. Exactamente. Ahí sí. Cuando alguien te dice, no estoy de acuerdo contigo por esto y por esto y por esto, y le entras al debate con argumentos y nunca se ocurre una falta de respeto, es lo mejor que te puede pasar, porque entonces se convierte en una discusión deliciosa, pero en uno que te agrede por agredirte y sin argumentos, y nomás porque sí, porque se trata de odiar, y últimamente las redes sociales como que la gente está muy cómoda odiando, y yo creo que es un momento bien peligroso, bueno, es hasta para estudio antropológico. Claro, ¿no? Por supuesto. Pero en este sentido, de pronto, a ver, hablamos de la piel gruesa. Ajá. Hablamos de que de pronto un día dices, volteo y siento que me siguen. ¿Nunca ha pasado este día en el que te levantas en la mañana y dices, ya la fregada, hoy voy a tirar la toalla, se acabó, qué claro. Necesidad? Sí, claro, muchas veces, pero luego veo mi agenda y veo que tengo una junta a las 11 y que tengo una comida con alguien con quien quiero absolutamente ir a comer, y entonces digo, no, pues hoy no acabo con mi vida profesional, creo que será la próxima semana con más calma. Sí, pero tengo muchas cosas que hacer. Claro que varias veces me he levantado en la mañana y digo, hasta aquí llegué, y alguna vez lo cumplí. Alguna vez lo cumplí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó Nada. ahí? Fíjate que eso es lo más chistoso. Uno tiene chance de decir, hasta aquí llegué y se va todo al diablo,
y no pasa nada. A ver, ¿cuándo mandaste todo el diablo? ¿Cómo fue ese momento? A ver, platícame. Pues ha habido varios. A ver, el último quizá. No, o sea, ha habido varios que no necesariamente es mandar todo al diablo. O sea, más bien es decir, hasta aquí llegué con ciertas cosas que ya no me hacen sentir cómoda por muchas razones. Sí. Y tengo ganas de hacer otra cosa. Ok. Pero todas las decisiones tienen dos lados, ¿no? O sea, todas las decisiones es renunciar a cosas y tener las consecuencias de renunciar a cosas, ¿no? He cambiado de fuente, o sea, yo me fui a Noticias en el 2009 y era un salto súper peligroso que me costó un año de bullying gacho. ¿Qué decían? La de espectáculos, Claro, que vas a ver esta de noticias, oye, ¿no? yo debo de haber dejado una huella imborrable en todo lo que hice en espectáculos, porque hasta el día de hoy de repente los que creen que me lastiman diciéndome que yo me debo de regresar a hacer reportaje de espectáculos porque es para lo único que sirvo, así me agreden en las redes sociales. Me da risa porque la verdad es que tuve los mejores maestros, las mejores maestras, tuve grandes oportunidades. Ahí es el momento en el que entré en TV Azteca, ahí es el momento en el que empecé a crecer y gracias a ese trabajo fue que me dieron la oportunidad de irme a Noticias. No me gusta decir saltar a Noticias porque es como si Noticias estuviera más arriba. Yo creo que todas las fuentes son igualmente importantes. Pero sí hacer un cambio de una a otra, pues es un salto al vacío un poco, ¿no? Y además en ese sentido es unir y venir, o sea, porque a final de cuentas te has mantenido así, vas, vienes pues es que en ambas fuentes. Yo soy una extraña mezcla, pues no, en realidad ya desde el 2009 he estado más enfocada a Noticias, pero ciertamente soy este personaje que surfea entre los espectáculos, la cultura y las noticias y la política. Para mí, por ejemplo, el tema de la política pues es inherente prácticamente. Ahí nací, ahí crecí, vengo de una familia de políticos por generaciones. Mucha gente me pone el dedo señalador y dice, claro, porque soy hija del Meme Garza y un priista de la vieja guardia. Pues sí, pero ¿yo qué creen? Nunca voté por el PRI, algo que mi papá nunca me perdonó. Pero bueno, también... Y que pudieras, ¿no? Digo, puedes crecer y revisar y ser crítica y decir, cambio, no cambio, me regreso. Absolutamente. Si ellos se cambian entre partidos que tú no te puedas mover. Entonces, imagínate si voy a tener la piel delgada. Claro. Después de venir de donde vengo. Por supuesto. Pues evidentemente no tengo ni el derecho de tener la piel delgada. Por eso me dan mucha risa. Ahorita que ya viene campañando, porque ya viene campañando. Ya viene, muchachos, ya viene. Agárrense corcholatas. Ahora que ya viene campañando, me da mucha risa, ahorita que ya estamos empezando pues a hurgar en las pues más bien no son pre-campañas, son actos anticipados de campaña, dicho con todas sus letras, de todas las corcholatas, y entonces de repente ves a uno que otro. Pero ellos dicen que no, que son casuales, que les mandan saludos nomás, sí, claro, los famosos. Sí, con tus impuestos y con los Sí, míos, exacto. eso es lo malo. Pero bueno, el tema es que de repente ves a unos que están muy mortificados porque, hicieron un hashtag en mi contra en Twitter, dices, oye, papacito o mamacita, esto no es un día de campo, es una campaña a la presidencia de la República. Y si no tienes la piel para aguantar las consecuencias en redes sociales de lo que es estar en campaña, pues no vas a poderla tener tampoco para gobernar nada. A ver, quiero preguntarte algo con tu experiencia y con lo que has vivido en todos estos años. Hoy en día en México, votamos. Sí. Cuando salimos a votar, ¿lo hacemos verdaderamente con conciencia o sigue siendo esto un concurso de popularidad? Yo creo que cada vez lo hacemos con más conciencia. No somos Francia, no somos Noruega, no somos ni Suecia, Dinamarca. Ni Dinamarca. Ya ves que ahora todos queremos ser igual que Dinamarca. Exacto. No somos un país que tenga una gran cultura política. Todavía no es así. Porque si así fuera, la realidad es que tendríamos una mayor participación en las elecciones. Y no es así. O sea, yo creo que cada vez nos politizamos más, pero sigue siendo una competencia de popularidad. Yo creo que México ha sido un país donde políticamente
ha sido un país de grandes excesos. El país se ha sangrado mucho de estos excesos. Efectivamente, un país muy corrupto, pero muy corrupto todavía ahorita, ¿eh? O sea, el que diga que ya se acabó la corrupción, miente con todos los dientes. No se ha acabado la corrupción y los votantes y los ciudadanos seguimos luchando y votando porque esa corrupción se termine. Claro. Pero ciertamente sigue siendo la guerra de la popularidad, porque si no fuera así, no gastarían tanto dinero fuera del presupuesto que ni siquiera se les ha asignado en ser populares. Por supuesto. Hay quienes son populares en la Ciudad de México y no lo son en ningún otro estado del país, y en eso están, pero así ha sido siempre. O sea, no vamos a crucificar ahorita a las corcholatas, no, o sea, esa es la historia de la política en el mundo. Ni siquiera aquí nada más. Lo único cierto es que hoy ciertas corcholatas están más populares que otros que pues ni pa' qué, ¿verdad? Pero así siempre. Nos escribe la chef Betty, dice, qué bonito oír congruencia. Saludos a los dos. A la chef Betty yo le quiero decir que acabo de estar en el muelle de San Blas. Ajá. Porque me fui a levantar toda la imagen para el documentalito de las Islas Marías que estamos preparando. Sí. Desafortunadamente solo pude estar unas horas en el muelle de San Blas, pero descubrí que es un lugar increíble para ir a comer, y lo digo porque ahí tiene la chef Betty su restaurante. Entonces, chef, tengo pendiente regresar al muelle de San Blas solo, exclusivamente a comer en tu restaurante. Y yo voy también, porque de verdad qué cosa tan rica. Y a la chef Betty, fíjate, ahorita que nos manda saludos, la voy a querer tener en las charlas con Mónica Garza. Que seguramente va a ser una cosa increíble. Oye, pero imagínate aparte hacer de chefs mexicanos. No. Oye, la acabamos. Pero aparte estás haciendo un podcast, que también es una cosa bien interesante. Hoy se estrena. Ahorita que estoy aquí contigo, estreno en Podimo. Y ahí vamos de todo un poco, ¿no? Ahí hablamos de... Pues no de todo un poco. A ver, cuéntanos. Ahí vamos de más de lo que te imaginas. Ok, eso me gusta. Porque hablo en primera persona. Perfecto. Es una especie de diario. ¿Por qué? Porque se llama Antifrágiles. Ajá. Este podcast que estreno hoy ya está en todas las plataformas, Spotify, Amazon, Google, en todos lados. Es una producción de Podimo Latam, y estoy acompañada de Francisco Rivas, que es el director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia. Pero aquí ni Francisco habla de seguridad, ni yo entrevisto a nadie. Ok. Aquí hablamos de las rarezas de la condición humana, por qué somos como somos, por qué hablamos de lo que hablamos, por qué nos divorciamos, somos buenas o malas exparejas, somos una persona tóxica, cómo nos debemos de separar de una persona. O sea, la cotidianidad, la tuya, la mía, la de todos, la de los temas más incómodos. Pero te vas a desnudar literal, o sea, no literal, pero pues sí. Literal, ya casi me desnudé una vez. Hasta portada hice, ¿te acuerdas? Bueno. Sí. Oye, no, de una revista que bendito sea Dios ya ni existe. Hay que hacer de todo, muchachos, en la vida. No estaba yo de tan mal ver, no estoy. No, bueno. Oye, bueno, pero déjame te digo. Y hablamos también de salud mental. Que eso es muy importante. Porque hoy sigue habiendo muchos tabús al respecto. Nadie quiere decir, yo voy al psiquiatra porque van a decir que estoy loco, no me van a querer contratar en el trabajo. Nadie quiere decir que toma antidepresivos o algún otro medicamento cuando para eso se inventaron. Claro. Y creo que en la medida que dejemos de tener temas tabús en la vida como el de la salud mental en primera persona, más libres somos. Y mejores personas y sales. Mira, ¿no? y qué bueno que tocas el tema. Por ejemplo, yo que tuve trastorno de ansiedad, y es algo que te pasa y que lo vives, y que cuando sales y lo cuentas, claro, y lo exteriorizas y hablas de tu proceso y hablas cómo saliste de eso, que nunca sales, pero bueno, vas subiendo y bajando. Más bien aprendes a vivir con ello de la manera más sana, se hace más real para la gente. O sea, entendemos que existe. Así es. Ahora, bueno, creo que va a ser un éxito este podcast. Escúchenlo, ya está. Escúchenlo, ya saben. Y es una vez a la semana. Es una vez a la semana, estrenamos capítulo. Vamos con la primera temporada de 12 capítulos. El de hoy está padrísimo. Insisto, es una producción de Podimo y está en todas las plataformas. Antifrágiles. Porque tú eres antifrágil. Todos somos antifrágiles. Yo soy antifrágil. Y todos los que nos crecemos a la adversidad nos convertimos en seres antifrágiles.
quiero, para terminar esta plática, que de verdad yo no entiendo en qué momento ya se fue media hora, porque Ya de se verdad nos no fue lo media comprendo, hora. no Ay, lo puedo pero si vamos comprender. empezando. ¿Verdad? Esto apenas está poniendo bueno. Bueno, así regresas, ¿no? O sea, ¿sí regresas o no? regreso. Si me invitas, Ok. Va, no, siempre es tu casa. Pero ya la siguiente con mezcal. Bueno, pues mínimo, ¿verdad? Para que hablemos de otras Para que cosas. amarre esto. Exacto. Te quiero hacer una última pregunta. Sí. Y tiene que ver, tú eres una mujer que ha sido, pues, un modelo para todos los que nos gusta platicar, Muchas charlar, gracias. entrevistar. Y créeme que lo ha sido. Yo te quisiera preguntar algo. ¿Qué es eso que tú, estando de este lado, ahora que estás de aquel lado, te hubiera gustado que alguien alguna vez te preguntara y nunca te lo han preguntado? ¿Existe algo? Dime una que te gustaría Qué contarle a la gente. difícil. Bueno, eso es algo de lo que hablo en mi podcast, justamente. ¿Cuál ha sido el momento? Fíjate, porque las personas que salimos en la televisión o que tenemos alguna suerte de popularidad, para bien o para mal, Sí. La gente cree que nada más te pasa eso en la vida, que trabajas, te maquillas, sales en la tele, eres famoso, eres exitoso, Sí. entre comillas, y que no te pasa nada. Nadie me ha preguntado nunca cuál ha sido la época más difícil de mi vida. Yo he tenido más de un matrimonio. La gente pensaría que ahí están, digamos, mis momentos más complicados. De quiebre. O en el tema de la maternidad. Y la verdad es que uno de mis momentos más difíciles, que fue una etapa prolongada, fue la infancia. Ok. Y de eso hablo mucho en el podcast que estrenamos hoy. Oye, no, pero ya me dejaste con la duda. Nada más así un tantito. ¿Por qué la infancia? Pues porque fue una etapa en la que mi papá, pues un señor dedicado a la política, Sí. con largas ausencias, una mamá también con largas ausencias. Sin embargo, no fui una niña que me sintiera sola, ojo. Ok. Pero era una niña como hipersensible que absorbía muchas situaciones muy complicadas. En mi casa ha habido muchos temas, sí, de salud mental. Entonces yo me tuve que aproximar a las desestabilidades emocionales de los adultos con los que yo vivía muy chiquita. Y eso te hace ver y absorber cosas que luego actuarán en consecuencia en tu interior. Y crecer y madurar y tener que decir, pum, ya estoy del otro lado. Y saber que tienes la semilla de la locurita en ti, ¿no? Entonces, por ejemplo. Oye, pero de verdad, qué interesante, qué rico es platicar contigo. Gracias. Te agradezco que estés aquí. No, te agradezco yo a ti este espacio. Estamos muy pendientes del podcast y Gracias. evidentemente también en ADN 40 estamos viendo el Charlas programa. con Mónica Garza, sábados 10 de la noche. Ahí los espero. Que se va a seguir poniendo muy bueno. Querida Mónica, si alguien quiere Gracias. platicar contigo en redes sociales, ¿en dónde te encuentra? En Twitter estoy como @Mónica Garza G. En Instagram estoy como @lagarcita. Y en TikTok no estoy como nada, porque la verdad es que soy pésima. O sea, no acabo de entenderle a TikTok. Si alguien tiene un tutorial que recomendar, Un manual. lo voy a aceptar gustosa. Pero bueno, entraré próximamente. Oye, ahí viene Lo intentaré. alguien que te puede decir que no se debe hacer en TikTok. O Oye, vemos. fue que mi venga y nos compañero, platique. fue mi compañero Mira, vente, de mi hermano, foro vente, 3 pásale, años. Pásale. Y nos reímos. ¿Cómo nos reímos? Fue mi amor. Mi amor. ¿Cómo estás? El señor Roberto Ruiz Para con que ustedes. vean, muchachos, Pues cómo se saludarlos. pone Oye, ¿Cómo estás? Qué gusto Oye, recibirte. 3 muy noticioso, años, ¿no? sí. Hoy está muy pero noticioso esto, ¿verdad? Bueno, No. acuérdate que nosotros, mira, lo de nosotros es el fabuloso. Así Pues es. ahorita Así seguimos es. echando chal, ¿no? La Querida lavandería. Mónica. A que te vean Oye, el la podcast, lavandería, en tu pero de programa. la lavandería De del la- chisme, no vayan a pensar que de la otra lavandería. Bueno, Roberto sí un poco a veces. Leve, Con leve. 3 hijos, ojalá, pero no se puede. Muy bien. Gracias, querida A ti, Mónica. Gracias y que siga el éxito. Se quedan Gracias. con el mejor Roberto Ruiz. Ahí está, gracias, claro que sí. Adelante, caballero, Ah, por ¿es así, favor, entrando y pásele, saliendo? así es, entrando Oye, y qué padre saliendo. Este es un concepto. formato en O sea, ni vivo. Te van a ir a Así tomar fotos, vamos. te van a ir a tomar Ni fotos de para que no te vayas. abrazarnos, o sea, de Efectivamente. que ven y Nada. hablen. Gracias por todo, gracias por Gracias. acompañarnos. Un verdadero privilegio. Ay, Mónica. Gracias. Ay, Mónica, Gracias. Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo ves, mi hermano? Pues es que, ¿qué te digo, hermano? Si tú la alborotas, esa es la bronca. Tú la alborotas, la dejas votando y tiene que llegar uno aquí y ponerse noticioso, ahora es mi ¿no? culpa, ahora es mi culpa, ¿no? 3 años la tuve que soportar a la condenada, pero Oye, sabes que se le y quiere. ahora mi querido Roberto Ruiz, que bravo que está con Amigo. nosotros, muchachos. Gracias ahora por que la dices invitación, mi chica. años,
pues Fuerza Informativa Azteca anda de aniversario. 29 años ya de repente ¿Qué volteas tal? y aparte un orgullo el saber que al menos en tu servidor 16 años ya de pertenecer. ¿Pero empezaste a los 4 o qué? No, hermano, nos vemos más castañados, ya tenemos nuestros 40 bien cumplidos, pero sí empezamos muy chavos. Sí, eso es lo padre de Fuerza Informativa Azteca, ¿no? Que definitivamente es una gran ventana para gente que quiere contar historias. Para mí eso es la información, el periodismo, es contar historias, es darle una herramienta a toda la gente para la toma de decisiones, y por eso me enamoré de la profesión, y a través de la ventana de Fuerza Informativa Azteca, que es sin duda la plataforma más cercana para que la gente pueda acercarse, para lograr objetivos, para unificar esfuerzos, para hacer un sinfín de cosas que México como país y como ciudad necesita, mi chicken, de verdad que es espectacular. A ver, evidentemente, pues tu Voy trayectoria. aflojando corbata, sí, perdón, tú porque afloja acuérdense que estamos corbata y acá, vamos a dale, porque relajar. estamos Vamos a aquí relajar, estamos ¿no? chupando tranquilos, así Perfecto, que tú hermano. dale. A ver, dentro de toda esta trayectoria te han tocado momentos que han sido medulares en la vida de este país y bueno, del mundo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo mucho la cobertura que hiciste cuando fue lo del sismo. Muy cabrón. Que fue una cosa. A ver, tú eras los ojos de este sismo porque ibas en la moto y te bajabas y veías. ¿Cómo fue ese momento? Fue muy fuerte porque fue la primera vez que entendí la responsabilidad, el poder de los medios de difusión, de las noticias en lo particular. En breve resumen, como a todos los mexicanos, nos tocó el sismo de repente. Yo estaba en la casa, Cristian estaba, mi esposa. Saben que mi esposa también se dedica a esto. Sí. Y estaba acá abajo y de repente nosotros tenemos protocolos para poder actuar en caso de emergencia, ¿no? Entonces tú sabes que si hay un sismo, lo primero que tienes que hacer, y por la gente que vive cerca, hablo de conductores y de los periodistas reporteros, es correr al canal. Entonces, obviamente tú sabes que colapsó la ciudad después del sismo, y cuando sabes que duró tanto y que fue tan fuerte, esto pasó algo grave. Llegamos, ya estaba el aire Cristian con Villalbazo, llega Javier, se integra la producción y dices, bueno, ¿cómo puedo ser útil, no? Entonces lo que yo decidí es juntarme con un compañero motociclista, nos subimos a la moto y Pero empezamos a hacer rondines. fue decisión tuya, o sea, ni siquiera fue una cuestión de que hubo una junta, la jefatura de información, Pues es que ya o más todo o el mundo menos andaba en la locura. Estamos en una locura controlada porque cada quien sabe su trabajo, ¿no? Estos equipos SWAT que forman un reportero, un camarógrafo, tu coordinador, y empieza a hacer toda la cobertura, ¿no? Los protocolos de protección civil, a cubrir a la jefatura de gobierno, todas las cosas que te pueden dar información útil. Dentro de esto, obviamente, tú también propones qué es lo que se necesita y vas midiendo las redes. Y te digo que fue histórico porque realmente nunca nos había tocado un sismo de esa magnitud, ya con el poder de las redes sociales. Sí, porque el último había sido en el 85, donde no sucedía, y bueno, era Jacobo Zabludovsky en su coche con su teléfono, y pues. que era la única fuente de información, ¿no? Y aquí la ventaja y desventaja de los medios masivos por internet es eso, que un mensaje puede permear a tal grado de malinformar. Entonces yo veía que mucha gente pensaba, es que creo que aquí, creo que allá, y los esfuerzos en ese momento y la reacción inmediata tiene que ser muy importante. Entonces yo le dije a Toño, mi moto, mi compañero, oye, Toño, vamos a dar un recorrido a ver qué está pasando. Y de repente subí un video en el cual dijo, oigan, si ustedes saben de una situación que se esté realizando, si quieren checar algo porque tienen la duda, échenme un grito, y nosotros nos dirigimos a ese lugar para confirmar de primera mano qué es lo que está pasando. Y así empezamos. Llegó el primer mensaje, oye, que se cayó un edificio en el cruce de Insurgentes, y no me acuerdo cuál otra calle. Pues vámonos con la moto, que era el único medio sí, para poder moverte rápido. Efectivamente. Llegamos ahí, desde ahí hice un video de 1 minuto. Hermano, aquí estamos, el edificio no se ha caído, fue en parte en mampostería. Esta es la pieza que está más grande. Por favor, no desinformar. Aquí seguimos al pendiente. Fue un madrazo, chiquen, que de verdad nunca nos imaginamos, y que a la hora de estar recibiendo miles y miles de tweets, dije, güey, la responsabilidad que esto es, ¿no? Al final de cuentas, te escogieron como un canal fidedigno de información, y hablaba de que representaba Fuerza Informativa Azteca, y que logramos encauzar mucha de la ayuda que de repente estaba varada o que se la estaban llevando a lugares donde ya no era necesario, a Xochimilco, a Álvaro Obregón, a todos los puntos medulares que ocurrieron en ese sismo, y logramos que se distribuyera correctamente. Porque yo recuerdo que en ese 2017 lo que pasó es que también la gente, con el poder de las redes, empezó a salir una de fake news, que todo el mundo decía, ya se cayó acá, ya pasó acuya, y entonces evidentemente alguien necesitaba pues la información verificada. Y eso fue un poco lo que ustedes estuvieron haciendo. De acuerdo, y en el lugar del hecho, ¿no? Porque al final de cuentas, créeme a mí, ¿por qué? Porque pues sales sí, claro, en la tele, porque llevas 10 años. Digo, obviamente tu trabajo lo has hecho, ¿no? Pero al final del día, ahora sí que dicen por ahí, tengo los pelos de la burra en la mano. No, estoy aquí. No hay forma que se haya caído este edificio. Esté puesto en pie. Incluso hacíamos una especie de prueba de vida o güey, son tal hora, el día de hoy, aquí estamos. Y la gente por eso compartía muchísimo la información, y fue un madrazo, y desembarañando las redes sociales, que era lo que así no lo calificaron. Te voy a preguntar algo que no sé ni siquiera cómo plantearlo, pero es así. A ver.
tú estás haciendo tu chamba. Uh-huh. Te va muy bien en esta cobertura. Personalmente estás teniendo un éxito y un logro profesional. Pero al mismo tiempo te está tocando narrar la destrucción, la muerte. ¿Cómo interiorizar eso? O sea, ¿cómo le hace tu mente para decir, puta, qué fregón porque lo hice muy bien y mi chamba me ayudó y la neta es que qué chido que me dedico a esto porque puedo ser los ojos de todo lo que quieras, Ajá. pero al mismo tiempo es puta, pero es de una tragedia que está pasando en el país. Fue muy fuerte y por eso cada vez que me preguntan, oye, tu cobertura obviamente va a esa. Y más allá del impacto que tuvimos, porque eran muchos escenarios. Número uno, porque yo me subí a la moto, no recuerdo el día, un lunes, y me bajé 5 días después, claro. ¿no? O sea, porque teníamos que estar yendo a todos lados. Número dos, porque pues las primeras horas, ¿y mis hijos? Sí, mi esposa está metida en esto, ¿no? Entonces, de repente, entre que nos coordinamos, oye, ¿qué pasó? No es que ya sabemos, afortunadamente en ese entonces nada más teníamos a Constanza, la más grande, ya está bien, una vecina nos hizo favor de ir por ella. Pero tiene que ser tu asegurarlo. primera preocupación. A final de cuentas, antes de correr al canal, dijiste qué está pasando en la escuela. Pues se va a oír de que, oye, a lo mejor el DIF me la va a quitar, pero no. O sea, porque al final de cuentas a esto nos dedicamos. Y obviamente, si vimos el correo electrónico de la escuela está bien. Ya. Check, ¿no? Y ahora seguir trabajando en el Inter. Cristian, mientras estaba en pausas y demás, nos íbamos coordinando hasta que finalmente a mí me llegó el mensaje por parte de Cristian, ya está con la vecina, despreocúpate, ponte a trabajar. Y sí, va. Switch, 1. Pero después va pasando eso, ¿no? Cómo vas llevando a cabo la cobertura. Cada vez más se acercaba gente, oye, ayúdame a esto, ayúdame al otro, no encuentro a mi familia. Y esa parte de narrar los hechos, pero también donde eras la única fuente de ayuda para muchas familias, era una responsabilidad muy cabrona. Y te lo digo porque 5 días después que habíamos coordinado una despedida a una amiga muy querida allí en la casa, llegué y lo primero que hice después de 5 días de estar en cobertura, pues te quiebras, ¿no? Porque empiezas a soltar tú y decir, cabrón, no tienes idea las cosas que se vieron, no tienes idea la desesperanza, la destrucción, el terror de la gente de estar narrando historias, de que no saben dónde está su familia. Créeme que es algo que ¿Y cómo te tardas en vives, ¿y cómo procesar. vives momentos como, por ejemplo, de la escuela, ¿no? Donde es de, Repsame. a ver, hay una niña, pero resulta que no hay niña, pero resulta que sí, pero resulta que no, pero al final nunca hubo niña y todo mundo dando la cobertura de frío. O sea, ¿cómo vas en tus emociones manejando eso? Eso afortunadamente, y te lo digo en lo personal, no me tocó esta cobertura particular porque nos habíamos desplegado. Sí, claro, se movieron. En cada uno, yo iba flotando y yo me agarré de las cosas que tenía confirmadas, ¿no? Y yo simplemente decía, esto es lo que está pasando porque aquí estoy, porque yo lo estoy viendo, porque no me llegó un boletín, porque no me comentaron. Pero lo que voy es eso, que empiezas a escuchar historias y entonces claro. México se paraliza con la historia de una niña que está ahí y al final resulta que nunca existe la niña y tú estás viendo cosas alrededor que sí están pasando y que sí están existiendo. El problema es que a lo mejor no se paralizó, fue el sentir de la gente, pero las cosas seguían ocurriendo y mientras estaban buscando a una Frida o existía o no existía, existía una Paola y un Pablo y un Rubén N cantidad de personas de todas las miles de víctimas o de todas las cientos de víctimas y todos los lesionados y todos los que estuvieron desaparecidos por minutos, horas o días, que para su familia de verdad era una pesadilla. Entonces, es enfocarte a una de esas historias y ya que lograste conectar los puntos check, la que sigue y la que sigue y la que sigue. Y es lo que tienes que hacer, porque si tú tratas de absorber toda la información, es abrumante, no hay posibilidad de desenmarañarla, no hay posibilidad de ser 100% real, ¿no? Dentro de todos estos años que te has dedicado a esta profesión que de verdad hay que tener valor para poderla llevar a cabo, ¿algún día te ha pasado que te has ido a tu casa y que te has metido a tu cama con miedo de dedicarte a lo que te dedicas? Miedo no, afortunadamente, y a pesar de que tú sabes que es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, pero sí muy pensativo, sobre todo ahora que mis hijos me cuestionan, ¿no? La más grande que ya lee noticias, ya está informada y que de repente, y te dice, papá, ¿por qué te dedicas a esto? Mejor dedícate a dar deportes. Sí sabes que están matando gente, ¿no? Pues sí, y mi respuesta cabal fue, y afortunadamente tenemos esa claridad y tenemos esa colaboración en familia junto con mi esposa, pues sí sabes que también están matando plomeros y también matan maestros y también matan a muchísimas personas y el tema no es particular de una profesión, el tema son de las cosas que necesitamos cambiar como país, que necesitamos exigir una mayor seguridad, un piso parejo para que toda la gente pueda desarrollarse y por ahí la desarrollas, porque al final de cuentas es la realidad, chique, ¿no? O sea, no se trata de decirte, no, imagínate, o transmitirle tu terror. La realidad es que independientemente de lo que dedicamos,
este país es peligroso y este país es complicado y también hay cosas positivas que se vale y que tienes que contar, ¿no? Entonces, hay unas cosas malas y de repente los titulares, pues sí son muy rojos, pero también puedes contraofertar tú a tu viewer, a tu medio demás, o tu familia, decirle, pero también hay cosas buenas. Que tocas un tema bien interesante, porque hoy, por ejemplo, bueno, tú llegas a muchísimas personas, pero al final, cuando se acaba el día, tú te encierras en tu casa y es tu familia que es tu eje y que es tu pilar. Y que me encanta porque además vemos cómo se llevan en las redes sociales y me fascina. Creo que tu cuenta es padrísima por eso, por ver cómo interactúas con tu familia, el que switch, es ¿no? increíble y está bien bonito, la verdad, está bien bonito. Te agradezco, hermano. Pero debe ser también, no sé si difícil o emocionante o complicado, porque puede irse por todos lados. Eso, ¿no? Que tengas hoy una hija que es mucho más consciente y que diga, estoy orgullosa de mi papá por lo que hace, por el trabajo que tiene, por lo que ha conseguido, pero al mismo tiempo me da miedo porque pues ve lo que está pasando. Pero es lo mismo que sentimos todo mundo y es lo mismo que siente tu mamá y no porque tú seas conductor de espectáculos o del giro que tú quieres que te hayas dedicado. Pero también tienes que ver con noticias y también se preocupa cuando sales de tu casa, independientemente a donde vayas. Entonces, creo que lo abonamos igual, todo el mundo lo enfrentamos de la misma forma. Nosotros tenemos la responsabilidad, pero también el privilegio de tener un micrófono y de tener estos casos para decir, los vamos a hacer mediáticos porque el día de hoy, caso que tiene pocas posibilidades o al menos aspira a algo similar o parecido a lo que debería ser la justicia, es el que se hace mediático y el que ejercemos presión y que tenemos todos los argumentos. Y hoy está Paola y está Mía y están sin fin de casos de mujeres y también de hombres. Entonces hay que darle la oportunidad de que salgan en pantalla para que la gente, las autoridades, se pongan a chambear. ¿Y en algún momento pensaste que ibas a manejar esta dualidad? Como de pronto decir, bueno, sí, en mi chamba soy esto, pero fuera de mi chamba y en mis redes sociales quiero que me vean como el Roberto que es persona, que es humano, que se divierte, que es desmadroso. O sea, todo esto. ¿O pues fue dándose? Pues es que siempre lo fui, cabrón, ¿no? Para empezar, o sea, desmadrosito era desde chamaco. Afortunadamente me dediqué a las noticias como para cuadrarme un poquito más. Pero no, fue un tema que obviamente platiqué y que lo platiqué con mis patrones y le vas tanteando, ¿no? O sea, le vas soltando poco a poquito. Ahorita ya, pues ya me vale madre, porque al final de cuentas creo que la gente tiene más empatía con eso. Y este güey es igual que yo, cabrón. Claro, y está padre, iguales, ¿no? y eso está padre. Una cosa es que pueda hacer el switch y esta dualidad, como tú dices, oye, cuando hay que ponerse serio, hay que ponerse serio. Y eso es un argumento con constancia, ¿no? Con la más grande, 12 años. A ver, para desmadre hay tiempo y hay tiempo para estudiar y hay tiempo para todos. Entonces, si yo tengo un tema muy delicado, pues obviamente hago el switch, cambio y empiezo a utilizar un lenguaje muy coloquial, muy formal. Si se trata de echar desmadre, también sabemos echar desmadre, ¿no? Como todos los mexicanos. México es al final del día, mi chique, ¿no? Y creo que eso es parte del show. Ahora, a ver, quisiera que nos platicaras, porque claro, el sismo ha sido una cobertura muy impactante, pero quiero que me hables hoy de algo mucho más ligero, mucho más light. ¿Cuál es la cobertura que a lo mejor más has disfrutado, pero porque terminaste sonriendo, porque terminaste siendo muy feliz, que llegaste a tu casa y le dijiste a tu mujer, qué chido estuvo esto de hoy? Pues es que son muchas, pero créeme que a pesar de que no sean positivas, créeme que este tipo de historias, y no nada más el sismo, casos de injusticia, reportes. Por ejemplo, fuimos a hacer este reportaje también a Colombia, en donde estábamos hablando del tema del tráfico de indocumentados y demás. Te deja una satisfacción muy padre, porque al final de cuentas estás poniendo en la pantalla cosas que deben saberse, que la gente tiene que saber que están ocurriendo, porque si no, no vamos a hacer mover a este país. Acuérdate que las autoridades, y pongas el saco quien se lo quiera poner, no estoy hablando de partidos, de niveles federal, estatal, municipal, las autoridades se mueven cuando se reciben presión. Punto. Claro. Entonces vamos haciendo mover la maquinita que somos como sociedad para que las cosas cambien. Entonces esa satisfacción de lograr un caso positivo o que se hizo justicia, que al final de cuentas, hoy la pregunta, chiquen, ¿cuál es la principal preocupación? La inseguridad y que al final de cuentas te haya justicia. Si lograste eso, estás de toda madre y estás relajado y dices, ahora voy por el que sigue. Ese es para mí el principal motor, el principal... Oye, decías hace rato que desmadrocillo desde chiquillo. Correcto. ¿No? Y en esa época de chavito, ¿tú te imaginabas que te ibas a dedicar a esto? Siempre. ¿Siempre quisiste? Siempre. ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo eras de niño? Te estoy hablando a los 10, a los 11, a los 12. O sea, ¿cómo eras para decir, quiero ser un conductor de noticias, quiero ser un reportero de noticias? O sea, normalmente un chavito pues sueña muchas cosas, pero eso es difícil, ¿no? Porque ni siquiera estás tan expuesto. Pues no, y aparte porque los medios no eran tan grandes y simplemente había 2 canales y se acabó, ¿no?
¿Cuándo fue? Yo creo que en la universidad siempre quise y me gustaba hacer el centro de atención y desmadre y que la chingada. Te iba a decir, me grababa, ni celulares había, ¿no? Pero Bueno, pero te pudiste haber ido al teatro entonces, a la actuación. No, ni siquiera. Y sale una obra de teatro porque te gusta el desmadre, pero más por andar echando cotorreo. Pero al final de cuentas yo creo que fue entre prepa y universidad. La prepa, ahí la anduve rebotando porque andaba con mis cotorreos del que el billar y demás. Por eso te digo que todavía hay esperanza para aquellos rezagados, todavía hay esperanza. Pero en la universidad dije, no sabes qué, no me la voy a jugar. Yo trabajaba ya, me salí de mi casa muy chavo, 15, 16 años. ¿Por qué? Por desmadroso. O sea, porque dije, oye, me quiero independizar, yo voy a juntar con 2 amigos, vamos a poner un depa. ¿Y en tu casa qué te dijeron? Pues vas, pero te rascas con tus uñitas, papá. Totalmente, como buen norteño me dijo, te voy a prestar tu colchón, mi rey. De ahí en fuera usted se rasca y quiero mi colchón de regreso. Y te rascaste. O salí con mi pinche colchón. ¿Y de qué chambeabas a los 15 años? En todo, hermano. En Guadalajara hay una cosa que se llama la 5 de febrero, que es como la colonia de doctores aquí. Autopartes y vendes y demás. Hicimos de todo. Ahí andabas. Hasta Barney fui de un restaurante de mariscos. ¿En serio? Pues estaba yo ¿cómo se llama? De garrotero, que es el ayudante de mesero. Y un día, pues el Barney, me pongo la botarga y hasta Barney había. Oye, ¿y cómo son calurosas esas madres, no? Me atropellaron estando de Barney. ¿Cómo? Esa es cosa de otro. No, a ver, no, espérate. ¿Cómo la que de te Barney? atropellaron? A ver. Oye, me va a regañar la pues yo vengo a promocionar 29 años de vida, voy a terminar de Barney. Pero ¿cómo que te atropellaron? Pues es que ese día no fue Barney a trabajar al restaurante de mariscos donde yo trabajaba porque mi hermana era la hostess. Entonces de repente, pues ¿quién se lo pone? Pues de a cómo, ¿no? Pues que 200 pesos, no, Padre Santo, pues a la bolsita. Entonces ahí va tu Barney, entonces echar desmadre allá afuera en la calle para hacer la promoción del restaurante. ¿Qué tenías, 15, 16? Yo creo que tenía como 16. Como 16, ajá. Y total, toda saliendo de la calle y me subí a una moto para hacer promoción porque detrás decía el nombre del restaurante de mariscos y vengas y demás. Ya para acabar, de repente dicen, oye, que salga Barney porque hay un chavito que me vio de lejos, se paró su papá en el carro y había que atravesar la calle, pues que en una avenida, para saludar a Barney. Entonces voy a saludar al chavo. Pues ahí voy a saludar a Barney. Entonces yo tenía un traje así como de Barney cricoso, o sea, sin relleno, cabrón, pero era una cabezota así de papel mache que no veía ni madre o que tenía una rendijita, ¿no? Entonces ahí va tu pendejo a salir, volteo para un lado, no voltea para el otro, me bajo para ir a saludar al chamaco y llega el 632, que era la ruta que pasaba ahí por Patria, y pues a volar. ¿No? Entonces ya de repente pero entonces el traje tampoco te amortiguaba tanto. Me hizo un parito, pero sí volé, cabrón. Entonces, la cabeza voy, pero el la resto... dejé así como el meme del que se suelta así el celular, así dejé la cabeza. Lo padre de todo esto es que de repente, imagínate, todo esto fue enfrente del grupo de niños que estaba en el área de juegos del restaurante. Entonces empiezo a oír mataron a Barney. Y mi hermana, güey, mataron a Barney. Barney es mi hermano, cabrón. Entonces sale la otra vuelta madre y pues Barney acá. Afortunadamente no pasó mayores, no se requirió el traslado hospitalario. O sea, no te pasó nada, pero eras dule o qué. Tremendo chingadazo nada más, pero hasta ahí quedó. Ya se levantó Barney, saludó al niño que creo que el día de hoy sueña feo. Porque pues, no, pues sí. Él fue el culpable y todos los de demás la muerte niños de Barney. Ahí, no manches. Regresé y pues a seguir chambeando, ¿no? Entonces había que hacerle de todo. Te quieres independizar, hay que chambear, hermano. A ver, y siendo Barney, ¿en qué momento decías ahora quiero ser conductor de noticias? Pasa el tiempo, pues obviamente después quiero regresar a estudiar porque sí quiero estudiar. Mi papá, pues mi rey, vamos michas, ¿no? Entonces yo tenía que seguir trabajando, jugaba fútbol americano, conseguí una beca para entrar a la universidad y ahí fue la duda, oye, ¿me la juego con comunicación o administración? Porque yo en este negocio que te digo de autopartes empecé con ondas de administración y dije, oye, está toda madre, ¿no? Entonces, ahí está, comunicación, se están muriendo de hambre, somos un chingo, no sé qué va a pasar. Pero sí sabías que era comunicación para noticias, o decías comunicación para ver qué sale. Porque me gustan medios. Puede ser me gustaban los medios. Yo no sé si atrás, adelante de la cámara. Sola, o sea... Afortunadamente el nicho de Pedro es muy cerrado, pero no, Pedro Sola no, pero sí decía los medios de comunicación. Cuando entro digo, ¿sabes qué? No me la voy a jugar. Voy a administración y ya más adelante veré qué pasa. Estudié 1 año y medio de administración y un día estaba en el receso y vi a todo mundo haciendo documental. Bueno, los trabajos sí, de la escuela, ¿no? Pero ya traes una camarita más profesionalita. Dije, y dices... Eso es lo mío, cabrón. O sea, no sé qué estoy haciendo aquí. Me amarré lo que me tuve que amarrar. Oye, papá, fíjate que tal. Pues había que volver a empezar, cabrón, que no son tronco común, ¿no? Ya te habían soltado una la nota. Pues llevamos michas, digo, yo por eso me valentoné, porque yo también le puse. Entonces, si lo voy a perder, vamos a perder. Además, en la Autónoma de Guadalajara, de Colote, ¿no? Entonces llegué y, ¿cómo ves? Primero que me dijo, ¿te habías tardado? Ya, cabrón, cámbiate ya, tú estás, pues, mi gente. Entonces, hasta ellos percibían que a lo mejor para mí me gustaba. ¿Y ahí en la Oaxaca había programa de fútbol americano? Sí. Ahí está, ¿verdad? Mi bequita, que también tiraba un paro, ¿no? Porque los tecos, bueno, los conocíamos, ¿no? Jugaban que también eran malos, como el 3 de marzo. Éramos mejores como el americano que el fútbol, imagínense, con eso le digo todo. Pero entonces me hago el cambio, empiezo comunicación. Ahí había un noticiero que se llamaba Aquí en la Autónoma, que reportábamos, se graduó ahora la licenciatura, tal. Oh, chingas, madre, me meto. Me metí ahí estuvimos haciendo eso pues, prácticamente toda la carrera
Y una vez más, hay que comer, hay que completar para la colegiatura y conseguí trabajo en El Informador, que es un periódico local claro. de allá. Yo hacía la voz del Informatel, que la voz así medio acá la tengo desde morro. Ajá. Entonces me decían, es un sistema que tú marcabas un teléfono y por medio de claves oías horóscopos, noticias internacionales, deportes, hasta chistes grababa acá. Entonces de clases me hacían paro los maestros, yo corría al centro a grabar todos los días, regresaba y así me fui metiendo en voz de información. Termino la carrera y me ofrecen un trabajo en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión como conductor de noticias. No, y ahí ya. Dije, pues... Ya estabas del otro lado, ¿no? Venga, me aventé y de ahí, pues ya 17 años. A ver, cuando empiezas con ese trabajo, yo creo que tú empiezas a admirar gente, ¿no? Claro. Que trabaja en esto, Claro. que se dedica a lo mismo que tú. ¿Tú a quién veías en ese momento? Y decías, puta, un día, déjate tú ser como, ¿no? Porque cada quien es quien es, pero ojalá algún día pueda llegar ahí o pueda llegar incluso a trabajar con esta persona o a saludarle o a estar cerca de... ¿Quiénes eran estas personas para Muchos, ti? hermano. Y para empezar, obviamente, a La Torre, ¿no? Le tirabas. Tú eras el... ¿Quién estaba en ese momento? No, el teacher. Era... Estaba Ortega, ¿no? Guillermo Ortega creo Ruiz que en su Guillermo momento. Ortega y demás. Pero La Torre era el que empezó y seguía y seguía. Y aparte no se craquelea el desgraciado, ¿no? Entonces sigue igualito Sí, desde el día sí, número uno. sí, y aparte sonorense, pues yo soy sonorense, tengo familia allá y demás. Entonces decía, güey, es a La Torre, ¿no? Entonces, obviamente yo se lo dije ya, oye, paisano, cuando me dijo paisano, la primera vez que me saludó. Y te saludó así de qué tal. Paisano. Y dije, ay, no, pues, güey. ¿Y qué sentiste cuando te saludó por primera vez a La Torre? Güey, la misma Garza loca que está aquí, güey, es Mónica Claro, Garza, perdóname. claro. Y se le respeta y se le cuadra Por donde vayas, porque supuesto. son instituciones que hicieron la televisión, no nada más la mexicana, no nada más ayudaron a construir esta empresa, sino son grandes figuras y el poder participar con ellos. La última que me tocó con Javier, el tema de la muerte de la reina, Sí. estar platicando con él, le sigues aprendiendo, el timing, es un cabrón que le pones play y no lo paras de todo el speech, y más allá de los datos, porque hay muchas veces en cocinas de emergencia que sigues diciendo lo mismo, ¿no? El tema de las coberturas del INE, la votación. ¿Qué más sigues Claro, diciendo si, después si de estás tantas casillas y esperando más? y no pasa nada, claro. Y a La Torre empieza y sigue y sigue y sigue. Entonces es un aprendizaje constante, es un gran orgullo ser parte de FIA, de que somos el único medio, y lo decimos con orgullo, que nos acercamos a la gente para conocer esas historias y poderles dar un espacio en la televisión, y lo vamos a seguir haciendo el tiempo que ustedes nos den el beneficio de tenernos a través de la pantalla o de las pantallas, porque hoy estamos aquí, acá, allá y en todos lados. No quiero que vayas a pecar de modesto. ¿Por qué, hermano? Porque lo que te voy a preguntar, Dígalo. ¿en qué momento te pasó? Porque te tuvo que ya pasar después de todo esto. Yo digo, sé que hay mucha carrera por delante y sé que tienes muchos sueños y muchas, me imagino, expectativas para continuar con tu trabajo. Ajá. Pero, ¿en qué momento volteaste y dijiste, creo que ya la armé? O sea, creo que ya la hice. Creo que ahora sí estoy consiguiendo eso que soñé, eso que busqué. ¿Fue poco a poco o fue un día donde de verdad dijiste, puta, ya estoy, aquí estoy? A mí me recomendó un gran amigo que fue mi jefe allá en Azteca, Ricardo Vázquez. Ajá. Un día me dijo, brother, siempre moneditas en las bolsas para que no vaya a volar. Dice, porque aparte el que va a volar hasta arriba de un ladrillo, ¿no? Y número 2, nunca digas eso. Porque el momento que dices, ya chingué, pues ya. ¿Se acabó? Área de confort, a rascarse y demás. Claro que te emociona. Y la primera fue, oye, te vienes a la Ciudad de México. O sea, mientras mi mamá lloraba como una Magdalena, ya te vas a ir y no vas a re regresar. Y si mamá, no regresé. También un poquito de gusto, ¿eh? Porque digo, Sí, pues entre el dolor mix, y gusto, ¿no? El mix. Sí. Pero dije también, cabrón, o sea, ya me hablaron de la nacional, ¿no? Entonces a empezar a chingarle y a empezar a chambearle, y aquí estamos y aquí seguimos. Y como diría Alex Lora, es llegar y mantenerse con trabajo honesto, con ganas, Claro. buscando la empatía con la gente y demás. Entonces está toda madre. Ahorita que decías, ¿a quién escuchaba? Güey, te escuchaba a ti, cabrón, en radio, con Cacho en la mañana y demás. Obviamente decir, güey, yo el día de hoy estar platicando está toda madre, Sí. porque eso es también te forma parte o te hace sentir pertenencia del círculo de comunicadores que al final de cuentas todos tenemos, independientemente del giro y demás, tenemos este lugar común, No, ¿no? y es De la súper responsabilidad de la formativo. A televisión, del micrófono. Yo en ese momento hacía deportes, pero trabajar con Cacho, trabajar con Iñaki, con Arely Paz, era pum, 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 Con la como Melgarejo esponjita, también te tocó, con Susana ¿no? Melgarejo, con Villalbazo, con toda la Exactamente. gente. Entonces, claro, lo absorbes, aunque yo iba por otro lado y mira, acabé en otro lado, pero sí, siempre todas las personas con las que puedas, yo siempre he pensado que de todos puedes aprender De acuerdo. y de todos hay algo que admirar y algo que te va a ayudar a crecer. Y creo, hermano, que tú lo has absorbido perfectamente Te lo porque por agradezco. algo estás en donde estás, por algo tienes el nombre que tienes y aunque digas que no, hoy tú también ya eres un referente importante de la comunicación que sí. para todos los chavos
que quieren dedicarse a esto y que te ven y que ven tus espacios y que ven tus coberturas y que te ven como una de las caras más importantes que hoy tiene Fuerza Informativa Azteca y que por eso en este aniversario pues debes sentirte muy contento y muy orgulloso. Muy orgulloso de pertenecer, te agradezco tus palabras, mi chicken. Ojalá que sí, de repente dices tú, es que lograr cambiar una forma de ver, darle información a la gente, una herramienta, para mí es eso, herramienta en la toma de decisiones. ¿Por qué necesitas estar informado? Porque tú no sabes si comprar, vender, hacer, ahorita voy, ahorita no voy, eso, ¿no? Y el lograr ese cambio en la gente o lograr ese, güey, gracias, un mensaje, o sea, de repente me tardo mucho, pensé, es que tú sí contestas en redes, cabrón, me voy a tardar, pero te lo juro que sí, porque están tomando su tiempo para decirte, desde una mentada de madre, check, bye, hasta gracias por esto, fíjate que acá, oye, ¿por qué no hacen esto? Hasta te dan ideas, te aterrizan a la gente. Yo digo, si un conductor siempre tiene que seguir oliendo la calle, ¿no? El saber qué está pasando en la calle para no perder dimensión, para estar adentrado en la noticia y lo que es trascendente el día de hoy. Para mí, desde mi escritorio, puede ser una cosa, pero la realidad para muchas otras puede ser muy diferente. Oye, dile a toda la gente en redes sociales dónde te puede encontrar si no te ha seguido y dónde te puede ver todos los días. @Roberto_Ruiz G. Estoy en Twitter, estoy en TikTok ya también, que me tomaron mi cuenta. Señores de TikTok, pasó ahí? Pues es que también tú, no, ¿qué andabas haciendo, no, hombre? Fíjate que la regué, puse ahí una palabra que no se podía poner en una cosa de información y me la tumbaron, pero le digo a la chava de TikTok, güey, ni un strike me habían dado. Y pero no, bueno, y no. Pues estamos peleando. Bueno. Pero bueno, en TikTok, estamos en Instagram, en Twitter, en todas las redes. Obviamente estamos en la mañana de 8 a 9. Ahí está la señora a las 2. Estamos cocinando nuevos proyectos y estamos viendo qué hacemos, hermano. A seguirnos moviendo, a seguir informando por todas las plataformas y agradecidos con la confianza que tienen para su servidor y para la gran casa que represento, Fiat TV Azteca. Pues hermano, te agradezco muchísimo. Un placer platicar contigo. Muchísimas y gracias. ya lo saben, amigos, pues si ustedes quieren, y me encantó con lo que empezaste, sentirse cercanos, sí, cabrón, que esa es una de las cosas más bonitas, pues Fuerza Informativa Azteca para todos ustedes. Estamos, Gracias, hermano. Gracias. Cuídense. Yo soy el Chicken y esto ha sido De lo que uno se entera. Nos vemos a la próxima. Adiós.